Este viernes se confirmó que el escritor colombiano Gabriel García Márquez sufre de demencia senil. En una charla dictada en Cartagena de Indias, el hermano del escritor, Jaime García, contó a los presentes que su hermano ya tiene conflictos de memoria. A raíz de esta información y para conocer más detalles sobre esta patología, conversamos en CNN Chile con el geriatra de la Clínica Las Condes, el doctor Carlos García. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, bien. ¿Qué significa lo que le está pasando a Gabriel García Márquez, estos conflictos de memoria? Bueno, los conflictos de memoria en general son el preámbulo o el inicio de una demencia. Las demencias son un grupo de enfermedades global. Demencia es como decir casi fiebre, es una sintomatología, un conjunto de síntomas y signos que puede tener muchas causas. Probablemente, mirándolo a distancia, 85 años, masculino, el diagnóstico de Gabriel García Márquez debiera ser una demencia mixta, es decir, un componente degenerativo, de deterioro de sus neuronas, más un componente vascular con microinfartos cerebrales, lo que antiguamente se llamaba la demencia arteriosclerótica. Doctor, usted me preguntaba antes de comenzar la entrevista, ¿sabe algún antecedente si tiene presión alta o diabetes asociada? ¿Por qué me preguntaba eso? ¿Porque son síntomas que podrían generar o tendrían mayor injerencia en la ocurrencia de este tipo de demencia? Claro, exactamente. A medida que avanza la edad, si se agregan comorbilidades, hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, hiperuricemia, que no son bien tratadas, que no se cuidan suficientemente, incide en el daño vascular, por lo tanto aumenta la probabilidad de demencia. Un solo dato. Hace un par de años atrás, más de un par de años, unos 10 años atrás, en Estados Unidos se hizo un estudio muy interesante, se llamaba el estudio de las monjas. ¿Por qué? Porque se estudiaron varias congregaciones religiosas de monjas que eran muy longevas. ¿Ya? Y siguieron durante mucho tiempo y además se le pidió el permiso a estas monjas para que después de muertas les estudiaran el cerebro. Y ellos se dieron cuenta que aquellas monjas que morían activas haciendo clases avanzadas, estamos hablando más de 90 años, sin evidencia de demencia, tenían en su cerebro claros signos de deterioro neuronal sugerente de enfermedad de Alzheimer. Pero aquellas monjas que además de tener años, tenían una demencia asociada, es decir, eran dificultades para hacer clases, relaciones interpersonales, a lo mejor con lo que está pasando a Gabriel García Márquez, además del daño neuronal, tenían agregado un daño vascular, una microangiopatía o macroangiopatía cerebral secundaria a arteriosclerosis. Es decir, en el adulto mayor con demencia habría que sospechar que, además del deterioro por enfermedad de Alzheimer, se le agrega este deterioro vascular. Doctor Gabriel García Márquez, premio Nobel, ¿se hace más difícil identificar o detectar en este tipo de pacientes tan inteligentes, tan activos, tan destacados, este tipo de demencia? Claro, cualquier tipo de demencia en realidad, porque sobre todo la enfermedad de Alzheimer, que es la más frecuente, pensar que el 70% de las demencias son Alzheimer. Una persona inteligente que mantiene además su actividad mental permanentemente a lo largo de su vida, no importa la edad que tiene, va creando una especie de reserva cognitiva. Entonces, a medida que va perdiendo la reserva cognitiva, va perdiendo su capacidad, pero no alcanza a llegar al límite para que nos demos cuenta de ellos. Por otro lado, como son inteligentes, se mantienen activos, son capaces de tener recursos para esconder el deterioro que se va produciendo. Entonces se pesquisa en forma mucho más avanzada. Entre los parientes, sin ninguna duda, cuando llegan a la consulta pacientes que la familia lo trae por deterioro cognitivo, que han sido profesionales exitosos, uno se da cuenta que tienen un largo camino de enfermedad ya avanzado y que se ha manifestado últimamente como demencia. El hermano de Gabriel García Márquez hablaba de que en la familia se sufría esta demencia senil. ¿Qué pasa con los rasgos hereditarios? Esta cuestión es compleja. ¿Por qué? Porque este tipo de demencia se asocia a la edad. ¿Sí? Y la edad avanzada, la longevidad, está asociada a la herencia. La longevidad corre en familias.
Entonces, familias longevas que tienen padres longevos, hermanos longevos, tienen mucho más probabilidad de desarrollar una demencia de la ancianidad, porque son más viejos. Doctor, más. Y por ejemplo, aquí también el hermano detalla en esta conferencia que da que su hermano dice que los síntomas se agravaron por un cáncer linfático que sufrió en el año 1999. ¿Tiene alguna correlación? Eso, bueno, a la distancia es muy difícil saberlo, porque si las drogas que usaron para tratar el cáncer atraviesan la barrera hematoencefálica, como son drogas bastante tóxicas porque matar células cancerosas, pueden tener una cierta influencia sobre las neuronas. Pero la mayoría de las drogas antineoplásicas no atraviesan la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, el cerebro queda indemne a la acción de esta droga. Si eso fuera así, no tiene ninguna relación. Hablemos un poco de los pronósticos, porque él habla de que por el momento su hermano está estable, obviamente que se producen estos pérdidas de memoria. Sí. Es la memoria de corto plazo, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué pasa con la evolución de la enfermedad? Probablemente Gabriel García Márquez esté en una etapa que nosotros llamamos deterioro cognitivo mínimo. Es decir, pierde la memoria, pero es capaz de efectuar todas sus actividades de vida diaria, incluso actividades un poco más intelectuales. Este grupo de pacientes tiene mucho más probabilidad de desarrollar una demencia, pero a largo plazo. Del punto de vista nuestro, a los 85 años, un deterioro cognitivo mínimo, lo más probable es que no desarrolle una demencia, a no ser que viva hasta los 95. Porque el propio desgaste natural del organismo a los 85 años hacen que su probabilidad, y en un hombre, hacen que su expectativa de vida remanente sea menor que la expectativa de vida para desarrollar la enfermedad. Entonces uno tiende a pensar que Gabriel García Márquez va a poder vivir un tiempo razonable, a lo mejor 3, 4, 5 años más, se morirá de algo y no alcanzará a desarrollar una demencia completa. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes, doctor? Usted dice que la mayoría de los casos, como se produce a avanzada edad, sí, no alcanzan a terminar de la manera más compleja que pudiera darse este tipo de enfermedad. Pero ¿cuál es la manera más compleja? La más compleja es terminar postrada en una cama, no reconociendo a nadie, incapaz de caminar, incapaz de comer y sin controlar el esfínter. No, por supuesto, todos no queremos llegar a esa, es una función totalmente indigna para el ser humano. Claro, eso es lo que uno ve en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, entre comillas, genuina, que empieza a desarrollar a los 60, a los 65, donde después de 10 o 12 años de desarrollo, en que el organismo todavía está suficientemente joven, produce este deterioro cognitivo severo, profundo, que le impide relacionarse casi como ser humano. Doctor, hablemos de cómo prevenir. Seamos más amables. Muy bien. ¿Cómo prevenimos? Bueno, eso lo conversamos la vez anterior. Sí, lo conversamos en Vida y Salud. Obviamente aquí volvemos a conversar porque yo creo que es lo más importante que podemos plantearle a las personas. Exacto. Hay que insistir en las 4 cosas importantes. 1, si uno tiene una enfermedad, cuídese. ¿De qué estamos hablando? ¿Una diabetes, hipertensión, hiperuricemia, hipercolesterolemia? Eso es lo más importante. Segundo punto, hábitos de vida saludable. Uno diría decir el primero, estoy de acuerdo. El cigarrillo está asociado a un deterioro cognitivo mayor por las enfermedades que va produciendo dentro del organismo. Alcohol en forma moderada. Dieta en forma adecuada para que no se le suba el colesterol. Dentro de los hábitos de vida saludable, ejercicio físico. Ojalá el ejercicio físico desde la infancia, en forma progresiva, después en la juventud, pero en la edad avanzada, mayores de 65, mayores de 75, mayores de 85, que sigan haciendo actividad física. Bueno, hablemos de lo que significa hacer actividad física, porque usted fue bien categórico. Sí. 5 veces a la semana, sí. 30 minutos de caminata, claro. O... Yo creo que eso es lo más fácil para Por cuando supuesto. ya comienza uno a entrar en mayor edad. O, también decíamos, la gente que lo puede hacer, natación, bicicleta estática. Nunca es tarde para comenzar, Nunca doctor. Así es, nunca es tarde. Que esté muy bien, muchas gracias. De nada, pues, mucho gusto. Bueno, así finalizamos esta entrevista y también despedimos este segmento informativo. La invitación es a quedarse con CNN Chile.